y me encuentro aquí con dos personajes que son muy importantes para la historia de Quimbaya. A ver, este tipo de entrevista me parece que hay que rescatarla porque las dos amigas que están aquí con nosotros fueron compañeras de primeras letras y de todo ese tiempo de la escuela. Entonces, esta entrevista esperamos que sea muy completa, que las vivencias que relate una de las personajes sea complementada por la otra. ¿Cuál es tu nombre, por favor? María Elena Giraldo Alzate. María Elena Giraldo Alzate. ¿Y el tuyo? El mío es María Celina Ocampo Montes. María Celina Ocampo Montes. Doña Lenita, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Ah, Su fecha de nacimiento, ¿en qué fecha nació? vea que no sé decirle. Decimos el 8 de agosto, 8 de agosto de 1912, ¿no? Muy bien, 8 de agosto de 1912. Y doña Celina Que no sé decir. dice acá, por lo menos en la cédula, por lo menos dice Ya va, que ya va. el 31 de diciembre de 1921 en Déjelo. Quimbaya. Bueno, muy bien. ¿En qué sitio nació doña Elena? En Finlandia. En Finlandia. ¿Pero en el propio Finlandia o aquí? No, más acá de Finlandia, vivíamos por ahí, cerca de Finlandia, En una vereda. en una vereda. ¿Dónde sería? ¿Cajones o más abajo? A ver, fachadas, el paraíso, los tanques, Debe ser fachada, sí, por el lado de fachadas. sí. ¿Y doña Celina? Yo nací aquí en Quimbaya, pero allí en el otro lado, al frente del bombero, en esa finca que hay allá, al frente allá. Eso era de papá allá y entonces allá nací yo. Al frente del Y el bombero, esa finca que se ve grande allá. Eso ya, no sé de quién será esa finca allá. ¿Cómo llamaba tu padre? Mi papá se llama Eladio Antonio Campo y mi mamá Clara Rosa Montes. ¿Y él tenía que ver algo con don Luis María Ocampo, el que vendió el terreno para fundar aquí en Valle, o no? ¿O no, es de esos No, Ocampo? de esos Ocampo no. Es de otros Ocampo, Campos de Finlandia. de los campos de Pilán. Doña Elena, ¿y sus padres fueron quiénes? Mi papá era de Antioquia, mi mamá también. ¿Y cómo llamaban ellos? José Tomás Giraldo, mi papá. Y mi ¿De mamá, qué lado venía él? ¿De qué municipio de Antioquia venía él? vea, no sé decir. ¿Y tu mamá? Mi mamá María Jesús Alzate. María Jesús Alzate. Sí, ¿Tampoco sabes de qué pueblo de Antioquia venía ella? tampoco le sé decir. ¿Y tus padres? Mi papá era de Finlandia. De Finlandia. No, miento, era aguadeño. ¿El Era nombre de de él Aguada. era? Eladio Antonio Ocampo. Eladio Antonio Él era aguadeño. Aguadeño. ¿Y tu mamá? Y mi mamá era de allí, de este pueblo que se llama es que los Hueveros. Ah, Santa Rosa. De Santa Rosa era de Aguada. De Santa Rosa. Sí. Qué bueno. ¿Alguna vez tus padres dijeron por qué se habían venido de Antioquia para estas tierras, doña Elena? No sé decirlo. Ellos se vinieron, que llegaron arriba a Tres Espinas. Y mi mamá era guadeña, mi mamita Paula también. Que mi mamita Paula era Paula Gallego. Sí. ¿Y nunca les llegaron a comentar por qué se vinieron de por allá de esas tierras para acá, No, para el Quindío? no me comentaron, nunca. ¿Y a doña Celina? al A papá de mí la los papás, ellos se vinieron, los papás de ellos se vinieron de por allá para Finlandia y compraron tierras. ¿Y por qué se vinieron de...? No, buscando tierras para comprar. Y entonces yo les compró comprar cuando eso era pues malo, pues que no habían fundado como ni a Finlandia, ni a Quimbaya, ni nada. Entonces ellos se vinieron para Finlandia y en la Cauchera compró, en este Bambuco compró los abuelos, los papás de mi mamá, compraron finca allá. Eran la familia Montes. Y mi papá en la Cauchera, tenía fincas ahí en la Cauchera, los papás de él, y él también tenía
compró después fincas ahí, y ellos se conocieron, papá y mamá, y se conocieron y se casaron. Sí, y luego, después de la cauchera, papá tenía finca allá, le provocó venirse para Quimbaya, para acá para Quimbaya. Cuando eso era todo, pues no había iglesia, no había nada aquí en Quimbaya, no estaba fundado Quimbaya. Entonces él compró al otro lado allá, como montañas, pues, al ladito allá del bomberos, al frente. Él compró, él le tocó tumbar titico eso. Él le tocó con mi mamá matar la langosta, hacer zanjas para meter la langosta para quemarla, para matarla. ¿Cómo era la cosa de la langosta? ¿Verdad? Pues yo no, sí, no me contaban, pero no sé cómo era, que unos animales que volaban y todo y se pegaban de todos los árboles y acababan con todo, en un día se acababan como forma de un avispero. Entonces ellos cogían que con trapos ensartaban una vara, trapos o papeles y le echaban petróleo y todo para quemar los animales. Luego los tiraban a esas zanjas, por eso hacían zanjas para que tumbar estos animales allá, entonces los mataban allá, los tapaban con tierra. Para que no se Sí, para que se reproducieran. Y a ellos les tocó tumbar esos montes y eso para formar la finca. Les tocó sembrar café, tuvieron caña. Mi papá fue arriero, cargaba, pues tenía mulas y tenían cilindros ahí. Y sacaban panela y llevaban a vender a Finlandia. Sí. Llevaban la panela ¿Y la era molienda arriero. estaba dónde? ¿Qué dice? ¿En qué lado quedaba la molienda? La molienda, allí, allá mismo, donde le digo yo, allá al frente del bombero, ¿saben esa finca que se ve al frente ahí? Usted no conoció al finado Floro Martínez. Lo conocido. Era tío de estos Martínez, de esta Oliva Martínez, Betancourt, de Oliva Betancourt. No, yo no me acuerdo. No, sí, no lo conocido. No lo tengo. El papá de Javier Martínez, que trabajó mucho en la caja. Sí, y entonces ellos tocó, y entonces don Floro era cuñado de mi mamá, la señora era hermana de mi mamá. Entonces también se vinieron y compraron también fincas ahí lindando. Y a ellos les tocó pues formar las fincas, pues. Y a ellos les tocó también cuando la fundación de Quimbaya, les tocó a ellos también. También les tocó también ayudar hacia la iglesia, trabajar cuando hacían esos festivales y tipo ellos, mi papá era muy amplio, ya tenía ganado y tenía tuitico y él todo, cada que hacían una feria de mercado ahí, regalaban una vaca, una novillona, un cerdo. ¿Los San Isidros? Sí, los San Isidros, sí. Los que organizaba el padre Luis Enrique Buitrago. El padre Buitrago, él fue el que le tocó a casa a mi amigo. El padre Buitrago me casó a mí. Qué interesante. Sí. A ver, hablemos de tus abuelos. Hablemos de tus abuelos, doña Celina. ¿Cómo se llamaban ellos? Los padres de tu papá, los abuelos paternos. Los papás de mi papá se llamaban el papá Toribio Ocampo. Toribio Ocampo. Toribio. Sí. Y la mamá Andrea Arias. Andrea Arias. Sí, la mamá de abuelos paternos y los abuelos maternos. ¿Y los ¿Tú conociste a tus abuelos paternos? A todos. Sí, a todos los abuelos. Sí, Uy, qué dicha. sí. ¿Y los abuelos maternos? Y los abuelos maternos se llamaba Paulina Castaño. No, sí, parece que era Castaño. Ay, ya se me volvió el apellido. Pero el abuelo se llamaba, ya se me olvidó eso. Sí. Tenía en la mente y se me olvidó. Bueno, en todo caso el apellido sí era Montes. Sí. ¿Y tú qué recuerdas de tus abuelos? De los abuelos, no, de que ellos eran muy trabajadores, eran muy buenas personas, todos. Trabajadores, muy buenas personas, por ambos lados, muy buenas personas, muy trabajadores y todo. Y ayudaron a fundar a Finlandia también. Sí, como vivían vecinos ahí, todos ayudaron a fundar a Finlandia. Sí. Y a ver, doña Lenita, vamos a hablar de tus abuelos. Sí. Oye, perdón, se llamaba Casimiro Ocampo. Ah, Casimiro. Casimiro Montes. Montes. Sí, Casimiro Claro. Montes. Y ella Paulina Giraldo. Giraldo. Sí. Muy bien. Bueno, doña Lenita, vamos a hablar un poco de tus padres y de tus abuelos también. ¿Qué recuerdas de tus padres? Sí, mi papá, José Tomás Giraldo. Mi mamá, María Jesús Alzate. ¿Qué te comentaban ellos? ¿Qué recuerdas de ellos? No, pues vivían muy bien ellos eran muy de la casa.
¿Alguna vez te comentaron por qué se vinieron de Antioquia para estas tierras? Pues vea que no sé decirle, Mm. no sé decirle. Y los abuelos, hablemos de los abuelos paternos, ¿cómo se llamaron ellos? Paula Gallego, mi mamita, y el esposo Ruperto Alzate. Y Ruperto Alzate. Sí, ¿Y los abuelos maternos? no sé decirle, ¿No los conociste? no los conozco. Pero sí conociste a los abuelos paternos. Sí, Ruperto Alzate, que era el esposo de mi mamita Paula, y mi mamita Paula, Mm. que era la mamá de mi mamá. Sí, Abuela materna. sí, pero los paternos yo no los conocí. Ya. A ver, dentro de todo eso que hablaron los abuelos de pronto, o los padres, ¿ustedes recuerdan que hayan mencionado algunas cosas de la guerra de los 1000 días? No, Tampoco. De lo de la langosta, ¿doña Lenita no le tocó vivir de pronto algo de la plaga de la langosta que hubo por aquí, por estas tierras? No me contaban. ¿Qué a mí. contaban sus padres de esa plaga? Sí, que eso hacían hoyos para enterrar todos esos animales, que eso los recogían con un trapo y los echaban a hoyos. Eso contaba mi mamá, sí, pero yo no conocí la cosa, No lo alcanzó a conocer. no la alcancé a conocer. ¿Y qué más contaban sus padres? A ver, de tantas historias que le cuentan a uno los padres y los abuelos, de por aquí, de experiencias, cachos, vivencias que ellos tuvieron en estas tierras. A ver, ¿qué recordamos? Sí, claro, había mucha cosita por ahí, a ver. Yo no recuerdo nada de eso, no recuerdo nada. A ustedes les tocó ver muchos episodios de arriería, por ejemplo, claro, obviamente. Sí, eso sí me tocó a mí ver arriería, que eso era en mulas, en bueyes. sí, cuando eso como no habían carros, Claro, todos eran mulas. claro. A mí me tocó mucho montar en mulas. Mi Ajá. papá tenía muchas mulas. Como tenía pues la finca de acá y por ahí la cauchera, entonces para ir allá, pues, cuando mi mamá, él tenía mucho ganado, y bestias y de todo, y entonces las tenía pues era de puro pasto esas fincas en la cauchera. Entonces tenía mucho ganado y tenía esos toros pues para arreglar y eso y cerdos y todo, y mi mamá era la que arreglaba todos los animales. Entonces papá decía, nos vamos a ir para la cauchera, que su mamá va a ir a arreglar todos los animales allá. Y nos íbamos, nosotros nos montamos en mulas y nos íbamos. Ya, entonces mamá arreglaba pues, esos toros y todos los marranos y todo, y después nos volvíamos otra vez. Pues entonces ustedes salían fundamentalmente, era Quimbaya. A Quimbaya, yo a Finlandia no. Y doña Lenita sí salía, era a Finlandia. ¿Cómo era la salida de ustedes de ahí donde vivían más o menos en fachadas? Más o menos dices que la finca podía ser en fachada, los tanques por ese lado. Sí. Vea, yo no recuerdo de Finlandia, me trajeron muy pequeño. Ah, muy pequeña te trajeron para acá. Sí, señor, para acá, para Quimbaya, muy pequeño. No recuerdo nada de Finlandia. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño esfuerzo y nos vamos a acordar cómo era esa Quimbaya cuando ustedes eran niñas. Empecemos por doña Lenita, que es más veterana, a ver, del año 12. Le lleva 9 años a doña Celina. Sí. ¿Cómo recuerdas tú esa Quimbaya cuando eras una niña? Cuando yo entré a Quimbaya, la plaza era en Rastrojo. Todavía estaba puro rastro. Sí, en puro Rastrojo. La casa de nosotros, que había comprado mi papá, fue por ahí al frente del albergue. Ahí en una esquina, una casita de balcón. Ahí llegamos nosotros, yo pequeño. Me acuerdo así como en partecita, sí. Y de ahí fue levantando el pueblo, fue levantando, haciendo casas, mi papá hacía casas de barete. Y así nos fuimos criando, sí. ¿Y en qué otras partes vivieron ustedes? Cuando vinieron a vivir aquí, vivieron primero ahí donde me dice. Sí. Pues después ya mi papá compró para abajo, para el jardín.
estábamos nosotras pollitas cuando bajamos al jardín. Una finca. Y a la finca, así abajo. Y ya nos fuimos levantando hasta que yo fui casada, ya nos salimos ya Ya. del jardín. ¿Y quiénes eran tus vecinos? A ver si nos acordamos. Allá donde naciste arriba, cerca de Finlandia, ¿recuerdas algunos nombres de vecinos? Nada. ¿Y del Jazmín? Del jazmín, pues allá vivieron una familia Arbelay. ¿Y quién más? Ah, don Evencio Atzila, los Gutiérrez. ¿Cuáles Gutiérrez? Pues estos, no sé explicar. Había uno que llamaba Tocayo, otro Hernando, y Celia Gutiérrez, que ella vivió ahí. Sí, ella vivió por ahí, Celia Gutiérrez. ¿Vivió aquí en Quimbaya? Sí, acá en Quimbaya. ¿En qué lado vivía? No sé explicarle. Ahí en el centro vivía. Sí, en el centro vivió ella, sí. Y los Arcilas, ellos fueron los vecinos, sí, que nos dábamos mucho la mano porque nosotros fuimos muy pobres a esa finca. Entonces los Arcilas, ellos nos visitaban mucho, nos ayudaban mucho, lo mismo los Gutiérrez. Los Gutiérrez tenían molienda de panela. A mi papá lo llamaban por la panela. Muy amables fueron, sí. Qué bueno tener vecinos así. Y de doña Celina, a ver, ¿quiénes recuerdas tú como vecinos de ahí de esa parte donde Como ustedes decir los Osas. Osas? Por la este, los Osas, sí. Y por el lado de acá no, por el lado de acá ya eran esos, ya era de los González. Al frente, acá, esos potreros, recuerdo, esos potreros que habían ahí, donde está el matadero ahora y tipo eso. Es que está todo el frente ahí, el frente. Al lado de allá eran los Osas y al lado de acá eran de esos. O sea, de lo de tu papá, lo que tenía, hoy hace parte de esta hacienda, o de esta finca grande que hay aquí, ¿cómo es que se llama? ¿La Rochela? De la Rochela, sí, lindaban con la Rochela. Ah, sí, Sí, aparte. linda con la Rochela. Lindaba con la Sí, Rochela. con la Rochela. Y lo separaba el río. Ajá. El río era lo separaba porque lo de papá era hasta el borde del río. Sí. Y por el lado de allá era lindando con los Osas. ¿Y cómo recuerdan ustedes esa niñez? A ver, Sí. hablemos de la niñez, Esa niñez, de fue muy ustedes. buena esa A ver. niñez. A mí, pues, como le digo, a mí yo nací ahí, pues, nací pues ahí donde le digo en esa finca. Ahí nacimos casi todos. La única que nacieron en Finlandia fue una, la mayor, pues ya murió en Armenia. Pero el resto todos los otros nacimos ahí, porque ellos se vinieron a vivir allá, nos tuvieron a todos. Fuimos 10 hijos. Fueron 10 hijos. 10 hijos, sí. ¿Cómo se llaman esos 10 hijos? Los 10 hijos, pues ya no vemos, ya vemos poquitos ya. Se llamaba el uno, se llamaba José Noé, ya murió. Adonías también, que murió. Suso, que es el papá de este sastre aquí, por aquí llevando para la estación. Se llama Suso. José Manuel sí está vivo, que se vive para allí, para este lado de allí del estadio. De los hombres. Y Arturo también, Luis Arturo también murió. Y de las mujeres murió una. Ya vemos 3. ¿Cómo es el nombre de todas? A ver. La mayor se llamaba Rosalvina. La otra se llama Carmen Emilia, que ya vive en Palmira. Y la otra se llama Mariela, que vive allí en Kerman, tiene finca en Kerman. Y yo, que me llamo Celina. Nos falta una. Muy bien. Y doña Lenita, ¿cuál es el nombre de sus hermanos?
De mis hermanos fue Ruperto Alzate, Gerardo Alzate, Eduardo y Juan. ¿Usted fue la única mujer? Mujeres fuimos 3 en la familia, que la mayor era Francisca y mi nombre Elena, la más pequeña Rosa María. Rosa María Alzate, qué bonito el nombre de Rosa Rosa María. María, me encanta. Bueno, vamos a hablar de esa época de la escuela. Ustedes fueron compañeras de clase, ¿cierto? Vamos a tratar de recordar un poco lo que les causó más impacto de la escuela. A ver, por ejemplo, ¿qué les gustaba de la escuela? ¿Cómo era la construcción? ¿Cómo llamaban los maestros o las maestras? Todo lo que recuerden ustedes de la escuela. A ver. Yo estudié en la escuela era el Corazón de Jesús, la escuela... Era el Corazón de Jesús, donde ahora es el albergue. Sí, es el albergue, ahí estudié yo. Y entonces cuando las Ceballos eran las profesoras. Ceballos, Luisa, Elvira, ¿y cuál era la otra que nos enseñó? Eran 3 de ellas que nos enseñaron a nosotros, de las Ceballos. Y de los profesores de mis hermanos era en la escuela, la que es Escuela Bolívar, de Santander. Esa era la escuela de los hermanos míos, que era don Ignacio Vallejo, Vallejo, y este otro, ¿ves? Yo tenía en la mente ahora rato y se me olvidó. El otro profesor de ellos también, muy buenos profesores. Así que cuando esos ya habían profesores buenos. Sí. Profesores muy buenos. ¿Cuál era el otro? Parece que era Castaño el profesor. Vicente Castaño. Don Vicente. Don Castaño. Vicente Castaño, los profesores de ellos. Muy buenos profesores, eso sí me acuerdo yo. Las escuelas eran como las escuelas antiguas, escuelas muy buenas. No se mojaba uno, no eran pavimentadas, sino eso era de piso de madera y todo, y tenía unos patios muy buenos. Eran construcciones Sí. viejas, Antiguas, sí, construcciones muy buenas. Y doña Elena, ¿quiénes fueron sus maestros? Vea, yo no recuerdo sino de Elvira Ceballos. Yo no sé, hubo una Duque, no me acuerdo el nombre, Una Duque, sí. no recuerdo de más. Elvira Ceballos. ¿Ustedes fueron compañeras de grupo o simplemente estudiaban en la misma escuela y en grupos No, diferentes? yo no conocía a doña Elena. No. Ella estaba muy pequeña. Y vea, es que ella no recuerda nada, pero ella vivía en la finca, nosotros vivíamos acá, al frente de acá. Y ella venía todos los días solita. Ella llegaba a la casa, mi mamá la quería mucho, la recibía muy bien. Y luego cuando llovía mucho, como la quebrada se crecía tanto, no la dejábamos ir, o mi papá y mi mamá amanecían en la casa y ella no se recuerda. Ellos no la dejaban ir y la acostaban y nosotros le rogábamos, ay, déjenos acostar con Celina. No nos dejaban, sino que ellos se acostaban con ella. Ahí amanecía. Ahí desayunaba juntas, nos veníamos para la escuela. Y ella no recuerda qué tan pequeña estaba. No, y yo digo, los padres muy disimulados. Los vine a conocer ahora, acá, los vine a Sí, conocer, no sí, recuerdan. los Y conocí. yo sí recuerdo, vea, hasta por cierto, ella venía del otro lado y como tenían tanta vaca, todos los días traían una botella de leche. Nosotros nos íbamos a encontrarlas tan interesadas. Y ella no recuerda nada de eso. Es que eso hace rato, ¿no? Pero vea, nos cargó mucha leche. Sí. Oiga, Alba Carvajal la quiero mucho, la finca de Chamaya. La gente aquí por Chamaya mucho antes donde mamá. Porque como mantiene muy buenas vacas, mucha gallina, mucho cerdo, mucho, de toitico mejor dicho. Y como cuando eso nos robaban, habían frutas de toda clase, había de todo. Y toda la gente iban
a que les regalaran chocolate y todo, y la gente iba a darle, papá era muy amplio, les llenaba el costal, de todo. Yo Todo iba- les llenaba el costal. Y a Alba Carvajal iban, decía Doña Clara, como más se llamaba Clara. Vino Doña Clara a tomar la mazamorra, porque no llegaba a faltar la mazamorra diario, las arepas de chocolate, las arepas de maíz y los frijoles. Y entonces ella y mi mamá mismo les cogía y les hacía, pero que frito, les freía huevos. Y les daba con arepe chocolo y leche con arepe chocolo y no, de frijoles que les fascinaba. Va mucha gente a comer, únicamente a comer eso, que les gustaba mucho. Y a comer la panela caliente, y todo tipo la miel, el banqueado y todo tipo eso. Sí, Claro, sí, las moriendas, sí. Qué tan bueno. Nosotros pasábamos muy rico, la niñez fue de nosotras fue muy rica. Ay, esas Ay, vidas ya no vuelven. Nosotros no sentíamos pobreza, gracias a mi Dios. No, ni yo tampoco cuando me levanté mis hijos tampoco los levantemos en pobreza tampoco, gracias al Señor, no. Porque nosotros también levanté los hijos allá. Sí, porque en eso, no, claro que yo después de que me casé, salí pues para otras partes con mi viejo, pero no fuera de aquí a quien vaya. Pero entonces después el viejo mío le compró allá y le compró un lote a papá y hizo casa y todo esto, y entonces pasábamos muy ricos. También teníamos bestias, ganado, de todo, cerdos, de todo. Teníamos todo eso. Estos Echeverris iban allá a que los Echeverris de TJ. Cuando ellos eran muy pobres y vivían acá, y entonces iban a pie limpio allá y mamá les llenaba el costal o les llenamos el costal de chocos, de todo, de plátanos y de todo, pobrecitos. Sí. Yo tampoco sentí, mis hijos no sintieron pobreza tampoco, gracias a mi Dios, porque lo levantamos en abundancia, de todo. Qué bueno, gracias a Dios. Gracias al Qué Señor. Ave María. Sí, levanté 10 hijos, 10 hijos. 10 hijos levanté. Y todos lo levantamos ahí, y ya después ya nos... Los nombres de esos hijos. De los hijos míos. Los hijos míos son 7, ya se me va a olvidar. Son 6 mujeres y 4 hombres. De los hombres se llama, uno se llama Luis Alfonso, que está en Bogotá. Otro José Uber, que está casado con Rosa Vigoya, la hija del finado Roberto Vigoya. Y está Hugo Antonio, ese es un solterón. Y está Chucho, que usted lo conoce, Chucho el chofer, ese es el de los niños. Y de las mujeres es Nivia, que está casada con Gerardo López, que tiene almacén allí en la estación. Esa es la mayor de las mujeres. Y Nubia, que es la suegra de Diego Vigoya. Y está Amparo, la señora de Luis Gaviria, pues están en Estados Unidos. Luis Gaviria, que trabajó en el Bomberos. Yo lo conozco. Sí, claro. Lo conoció, sí. Y está Nancy. Nancy, claro. ¿Ya la conoció a Nancy? Sí, sí. Está Nancy y está Gloria, que Chucho y Gloria son los niños, pero Gloria está en Estados Unidos también. Qué bueno. Sí. Y a ver, doña Lenita, vamos a seguir hablando de la niñez suya. De la niñez. Pues sí, vivimos muy bien, mi papá era muy cumplido, muy trabajador. Y Eduardo, él nos ayudaba mucho, que era el hijo menor de mi papá. Y después que ya nos bajamos a vivir al jardín, nos acabamos de levantar en el jardín. Muy bien, a ver, de allá salió usted casada, Jazmín. Sí, ¿Cómo llamaba a su esposo? Francisco Benjumea, Don Francisco Benjumea. sí. Hablemos de don Francisco y de la familia de él. ¿Tú qué recuerdas? A ver cómo era don Francisco. Él era negociante de mercancía. Después nos fuimos a vivir a Calarcá, después de casada. Allá montamos un almacén en Calarcá. Volvimos a vivir a Armenia. Ahí volvimos a tener el almacén. Él le gustaba mucho andar. Después nos fuimos a vivir a Circasia. Allá teníamos el almacén enseguida de la iglesia. En esas y las otras ya mi mamá se agravó abajo en el jardín. Yo me fui a estarme con ella.
Y ella no me dejó, me devolvió. Dijo, no, no deje a su esposo solo, váyase, que si yo sigo grave o me agravo mucho, la mando a llamar. Me hizo ir. Y cuando a los 3 días fueron a avisarme que había muerto. Sí. Entonces allí ya quedaron ahí muy solos en la casa. Entonces ya el esposo mío quiso venirse para abajo, para la finca, a acompañarlos. Allá vivimos un tiempo, en el jazmín. Él vendió todo a Ansir, casi a Corotos y almacén. Él llegó escoterito abajo. Bueno, vivimos un tiempo, como 2 años vivimos allá. Entonces, cuando eso era una violencia muy apurada, nació Fabio Benjumea, que es el que está ahí, y no pudo venir a bautizarlo acá, a hacerlo bautizar por la violencia. Entonces en Alcalá estaba muy aplacado y dijo, vámonos para Alcalá. Nos fuimos para Alcalá, allá volvimos a almacén. Estábamos viviendo muy buenos, sin violencia. Cuando a poquito volví se desgranó esa violencia. Él le gustaba mucho la ambulancia, yo me quedaba en el almacén. Él salía con una maleta a andar las veredas. Ay, por Dios, y eso aparecían esos cacharreros tapados, muertos. Entonces, viendo eso, ya acá en Quimbaya se había aplacado. Entonces yo estaba todavía en dieta de Fabiolita, la que está acá. Entonces un día se vino y dijo, ay, yo busco una casita para que nos vamos. Y se vino cuando eso vivía don Jorge Valencia, el peluquero. Y yo había vivido recién casada con ellos. Entonces se vino buscando la casita y dijo, vea, la casa pequeña está ocupada, pero ya la hago desocupar. Bien pueda, véngase, se me viene aquí a la casa. Y dijo, no, don Jorge, es que tenemos ya muchos chiquitos. Dijo, no, nosotros fuimos chiquitos también, se me viene. Entonces llegó más contento arreglando corotos. Nos vinimos a las 3 de la mañana, yo apenas tenía 20 días y haber cogido cama de Fabiolita. Ay, pero vea, fue tanta la alegría salir de allá que nos vinimos a esa hora. Llegamos donde don Jorge, ya nos habían desocupado la casita. Y llegamos muy contentos allí y ahí seguimos durante el tiempo. Él quedó sin mercancía. Entonces aquí lo ¿Y por qué quedó sin mercancía? Porque lo robaron mucho. A él lo robaron mucho, el almacén lo saquearon. Él salía con una maleta de mercancía y lo aparaban por ahí y le desocupaban la maleta. Gracias a mi Dios, él no fue muerto, pero le desocupaban la maleta. Entonces ya viendo eso, que no podíamos vivir allá, nos volvimos para acá, para Quimbaya. Y aquí nos fue muy bien, como todo el comercio lo conocía, le largaban mercancía a consignación. Y ahí nos fuimos volviendo a parar, ¿sí? Pero sufrimos en la violencia, ¿sí? Y gracias a mi Dios, él murió de muerte natural, gracias a mi Dios. Hablemos un poquito, doña Leita, de la familia Benjumea de Finlandia. Ellos fueron muy conocidos allá, ¿cierto? ¿Qué hacían tus cuñados? ¿Qué conociste de la familia de tu esposo? Conocí hermanos y hermanas. Todavía vive una hermana de él en Estados Unidos. Y Mariana llamaba una hermana de él, que ella vivió, fue en Pereira. Y el esposo era como Luis Antonio, de ahí no me acuerdo del apellido de él. Y hermanas otras vivieron en Pereira, que ya murieron. Hay una que vive en Estados Unidos,
La de Pereira murió también. ¿Y de los hermanos varones hubo alguno que tuviera taller en Finlandia? ¿Un taller o algo así? No sé decirle porque a poco vivimos. Y hermanos, uno murió en Pereira, otro murió acá en Armenia, que él era negociante también murió en Armenia. Y otro en la violencia, ellos vivían en Pereira y resulta que lo mataron. Sí, lo mataron porque él, yo no sé, no quiso compartir con esa gente de la violencia. Entonces, porque no les prestaba la casa, por ese motivo lo mataron. A ver, de los Benjumea de Finlandia yo he visto por ahí algunas máquinas peladoras de café donde dice Benjumea 1900 no sé qué. ¿Algún hermano de él fabricaba? Sí, señor. ¿O era herrero o fabricaba, no sé? Sí, él era mecánico, sí. ¿Y cómo se llamaba él? Como era Antonio, vea, no le recuerdo bien el nombre. Fuimos poco visitados con él, que sí me acuerdo de uno, se llama Milciades Benjumea, que él fue el papá de un sacerdote, en ellos hubo un sacerdote. Sí, que él sí vivió acá. Y no recuerdo de más, Vamos a ver si ustedes recuerdan en el año 1929, empezando el año 1929, llegó el tren aquí a Quimbacha. ¿Ustedes recuerdan eso? Claro, sí. El día que llegó por primera vez el tren. Por primera vez. De que llegó la primera vez no, pero sí sé cuando estaban haciendo ese puente, el puente de allá. El puente ese puente de allá. de la planta que llamamos aquí lindaba Quimbacha. con mi papá, todo lindaba con papá. Entonces por ahí era la carrilera. A papá le partía la finca la carrilera. Desde ahí crucero. Desde crucero partía las fincas en la carrilera. Y yo me acuerdo que yo estaba muy pequeñita. Y entonces cuando estaban haciendo el puente, cuando llevaron esa grúa, pusieron esa grúa en el puente. Y entonces de pronto quitó esa grúa y yo que me reviento y me volé para la casa. Ah, eso fue, De apenas miedo, estaban de miedo. haciendo el Claro, puente. apenas estaban haciendo el puente nada más. ¿Y era mucha gente trabajando ahí? Claro, mucha gente, sí, mucha gente trabajaba eso ahí. Cuando la grúa, y me tocó mucho montar en el tren. ¿Y qué más te acuerdas de cuando apenas estaban haciendo los puentes y todo eso? No, sí, no me acuerdo bien, no. ¿Esa gente dónde vivía? ¿Dónde comía? Los obreros del ferrocarril. Eso es como que tenían acá pues ahí donde está la estación. Ahí tenían, ahí levantaron ahí como un campamento. Un campamento ahí, entonces se venía toda esa gente se venía a comer ahí dormían y todo. Sí, ese campamento, sí. ¿Y doña Elena, le tocó la inauguración del ferrocarril, la primera vez que pasó el tren por aquí, la Pichinga, o no? No me tocó. Yo cuando acordé era que había tren. Pero usted en ese año de 1929 no vivía aquí en Quimbaya, ¿o sí? Sí, vivíamos acá en Quimbaya. Sí. Bueno, después de eso, en el año de 1931 llegó el alumbrado eléctrico a Quimbaya. ¿Ustedes recuerdan cuándo? El día que llegó la luz eléctrica aquí a Quimbaya. Pero de la planta sí, porque quedaba ahí al frente de lo de tu papá o a un ladito. Claro, sí, la planta sí. ¿Cuándo construyeron eso? No me acuerdo bien, pero la planta sí queda todo el frente ahí, ¿eh? ¿No recuerdas? No. Hablemos un poquito de tu esposo. Mi esposo. ¿Cómo llamaba él? Llamaba José Jesús Salazar. José Yo le Jesús cuento Salazar. bellezas de él, una nobleza, eso era como el Señor, como nombrar al Señor. Él era de Aranzazo. De Aranzazo. Sí, él era de Aranzazo, pero él fue muy buena persona. Muy apreciado en Quimbaya, Sí, don José gracias, Jesús, sí. recuerdo Oiga, eso. él lo trajeron pequeño de Aranzazo para Marsella.
estuvieron por allá, tuvieron finca en Marsella, y allá, allá cuando el padre Peláez se ordenó, él venía de Antioquia también el padre Peláez, y era amigo de ellos, y entonces el padre Peláez estaba en Marsella y se hospedaban de ellos, Qué de los bien. papás de ellos. Entonces mi viejo fue sacristán del padre Peláez. En Marsella. Sí, en Marsella. Y él era el que le manejaba la plata, pues como él le mandaba la platica pues a los hermanos, a la familia de él. Entonces mi viejo era el cajero pues de él, que iba, que le mandaba llevarle la plata y que él era el cajero. Cuando eso mi viejo era de pantalón aquí, Claro, pantalón aquí, apretado aquí. Y manga larga y ese cuello aquí apretado como el cuello de los curas. No era de voltear así, sino así, lisito aquí a otro, no, aquí. Y él era robusto y ay, piernón, y velludo. La muchacha le tiraba maíz. La muchacha le tiraba maíz. Sí, sí, ¿A ese gallo qué? ¿A ese pollo? sí, ese pollo, sí. Sí, y entonces pues ellos vinieron a vivir acá a Quimbaya. Vinieron a vivir a una casa de los Cifuentes, de don Antonio Cifuentes, ahí allá arribita ahí por la Gran Vía. Ellos tenían casa y ellos vivieron, estuvieron pagando arrendo ahí. Y el padre Peláez, cuando eso el padre Peláez lo mandaban para Salento. Y entonces el viejo mío iba a Salento. Y un hermano de él también fue sacristán del padre Peláez en Salento, también hermano de él. Y después el padre Peláez, él estuvo con ellos hasta que los viejitos se murieron y entonces pues como lo mandan para acá, entonces se pegó ahí de los Gavirias. De los Gavirias ya se vino fue para allí, y ya eran los que veían por él. Porque ya mi suegra, entonces una hija se lo llevó para Cartago, entonces ya me faltó allá. Y el viejito, como habíamos dos hermanas casadas con dos hermanos, en Montenegro vivía la otra hermana mía, entonces el viejito murió allá. Sí, él murió en Montenegro. Sí. Muy bien. A ver, ¿qué otras cosas viejas? Cuentos, cachos, anécdotas que les hayan pasado a ustedes cuando muchachas. No, a mí no. Claro. Ese fue el tiempo de las brujas y la patasola y los No, asustos ya y ve, los... pero- Ah, claro. No. Pero de Yo eso sí nada me- vimos. Yo sí me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, que nos íbamos un poco como otros, ya veníamos a estudiar de allí, acá. Nos tocó todas, nos tocó, y a mis hijas también les tocó de allá. Mis hijas todas estuvieron aquí en este colegio, pero venían Sí. a estudiar de allá. Y yo me acuerdo que cuando estaba pequeña íbamos con las naranjos es que dicen que eran malos. Ah, De las naranjos, sí, de trocaderos. Las naranjos con esas muchachas nos tocó estudiar, pero no con las de don Antonio de las malas, sino los otros naranjos. Pero familiares pues. Y subíamos, y cuando subíamos allí a la vueltica allí del puente para arriba, como caminamos el por ese puente. El puente para arriba, por allá, esas muchachas dijeron, ve, pero ponga cuidado, aquí hay una mate guagua para entrar. ¿Recuerda a don Luis Marín? La finqueta de don Luis Marín, del papá de Carmen Emilia Marín y todo así. Entonces sí, debe saber recordarse todo usted. Y entonces había una matica guada y cuando subimos allá decían las muchachas, pero vive donde hay un negro, y vive donde hay, y veía una carne colgando en unos ganchos de esas guadas. Pero a mí no me tocó ver. Decían ellas, véanla, pero véanla, yo no me tocó ver. Y veían mechas a ropa colgada y cosas así, pero no me tocó ver. Entonces nos volamos a la carrera, es que porque lo veían de lejos, que veían es que un negro allá, que un negro. Pero no salió como a la carretera, no salía ni nada, ni... A mí no me tocó ver, pero ella las que decía, pero mire. Y yo, a mí no me tocó ver, pero ella sí decía que... Y cuando eso sí había, es que duende, había mucho duende, sí. Y había toda una vida, Sí. como que sí que... Y doña Elena, a ver, ¿qué recuerda por ahí? Entierros, sustos, asustos, brujas, patasolas, madremontes, duendes. A ver. De eso sí no me tocó ver a mí. Nada. Nada. ¿Qué personajes típicos de Quimbaya conocieron ustedes? Pues gente muy importante o gente muy sobresaliente. ¿Quiénes recuerdan ustedes? De por allá, de cuando eran ustedes muchachas allá en esa Quimbaya vieja. ¿A qué gente alcanzan a recordar así? No. Gente que sobresaliera, porque eran comerciantes, porque eran... Yo conocí mucho a don Pablo Valencia. Pablo
Pablo Esos Valencia, eran fundadores como mi viejo, mi papá pues, y don Pablo Valencia, este señor González, Jesús papá de los, María. sí, Jesús María González, ¿cuál otro era? Don Demetrio Salazar, tenían almacén y todo. ¿Qué recuerda usted de don Demetrio Salazar? Don Demetrio Salazar tenía almacén y era ¿Y qué vendía ahí en el almacén? mercancía de todo, ¿Y era ropa. dónde ese almacén? el almacén de don Demetrio. Nos llevaban de... Hablemos un poquito de eso, de la construcción de la iglesia. Sí, oiga, nos llevaban los de ahí de la escuela, nos llevaban a todas las niñas ahí al río, a recoger piedras. ¿Y cómo era eso? A ver. No, recogíamos, a veces llegaban unos señores y recogían una pila de piedra en el río, y entonces nosotros íbamos y traíamos ya piedra y la íbamos apilonando ahí donde iba a ser la iglesia, y nos tocó cargar ladrillos también. Nos pedían que cada niña, alumna, tenemos que llevar un ladrillo, entonces nosotros llevábamos los ladrillos. Y nos tocó, cuando comenzaron la iglesia y todo, que está el padre Buitrago, nos tocó ayudarle mucho. ¿Y qué recuerdas tú del padre Buitrago? ¿Qué era lo que más te gustaba del padre El Buitrago? padre, la misa, ay, sí, también a mí él era tan formal, no, él era muy formal y muy querido. Y ya que adoraba mucho a mi papá, y mi papá también a él, lo colaboraba mucho, porque él iba y él le decía a papá, don Eladio me manda unos platanitos, y ahí mismo pues para el San Isidro, y él le mandaba una camionetada o lo que fuera, ya habían carros cuando eso, y le mandaba plátanos y de todo, le mandaba chocolate y todo para vender ahí, gallinas, y le daba una novillona. Y él en las fiestas de la Virgen del Carmen, cuando se ya celebraba las fiestas de la Virgen del Carmen, él era muy devoto, y él venía a todas las novenas y ayudaba con plata para la ¿Qué fiesta. fecha son esas fiestas de la Virgen del Carmen? Cuando eso sí no me acuerdo yo, si era. No, eso sí no me acuerdo la fecha. ¿Cuándo se fue el padre Buitrago de aquí de Quimbache? Padre Buitrago, no, yo no me recuerdo. ¿Cómo fue la salida del padre Buitrago? No, la salida fue muy triste porque nos tocó llorar mucho porque él era muy bueno. ¿Y por qué lo dejaron ir si lo querían? Pues y si se lo llevan, pues ¿qué puede hacer uno? ¿Lloró todo el pueblo la Todo salida el del padre? pueblo, todo el ¿Y por qué pueblo se lo fue lloró. él? ¿Por qué? Pues es que no recuerdo por qué que se fue. Cuando eso fue para Manizales, me parece que fue. Como que para Cali. ¿no? Fue para Cali, seguro. En todo caso, sé que él fue el que me casó, y que inclusive yo no tenía no 14 años. ¿Cómo así? Sí, yo tenía 14 años, estaba estudiando, único que estaba en la escuela. Porque otra hermana mía las otras hermanas mías sí se casaron de 19 años. Y la otra hermana, porque la otra hermana mía que se casó con el otro hermano de él, se casó, tenía 19 años, se casaron, ya hacía 2 años se habían casado. Y el marido mío se enamoró de mí, él estando el pollo y yo polla también. Él estaba pollo pero tenía 20 años, pero pantalón corto. Y entonces él me quería, pero ni conversamos porque cuando eso era tan serio todo. Uno para hacer la visita en la casa del novio tenía que ser en el día, y uno estaba, la mamá en la cocina, y uno era en un lado de la puerta y el otro en el otro lado de la puerta, y al fin de conversar no era con la mamá. La visita la atendía la mamá. ¿Qué iba uno a conversar uno de pollo? ¿Qué conversaría, diga usted? Nada. Entonces, ¿cómo arreglaron el Y matrimonio? entonces, al fin él dijo que él quería casarse conmigo, y entonces él iba a hacerme visita y al escondido de mi papá, cuando mi papá estaba trabajando. Y entonces así como le igual en la puerta de la cocina. Y cuando ya sentía él que llegaba papá, mismo se volaba la carrera de Guida. Era que la hermana mía vivía ahí cerquitica, y entonces le iba pues donde el hermano a visitarlos, y de hecho me hace visita a mí, pero cuando no estaba mi papá. Y entonces presentía a mi papá, se volaba. Entonces un día mamá le dijo que José Jesús quería casarse conmigo. Dijo que no me diga, venga con esas bobadas, que esa muchacha no le dejó casar porque esa muchacha no sabe hacer una arepa, no sabe hacer nada, ni nada. ¿Y cómo es que se va a casar? Se va a casar con un hombre bien pobre, y cómo es que va a ser para hacerle de comer y para lavarle ropa y todo.
póngala a hacer de comer y a lavar ropa, que aprenda primero a hacer oficio para que la deje casar. De resto no le deja casar. Y si ese muchacho sigue molestando aquí, vea, lo saco a punta plan de aquí. Hasta que molestó cuando una hermana de él era muy rica de Medellín. Entonces vino por él a que le fuera, le asistiera un almacén. Entonces él me iba dando, cuando se acostumbraba a que le iban dando plata a uno para ir comprando la ropa, y él me llevó trastos y me iba llevando cosas, y me llevó un baúl para que echara todo eso ahí. Yo fui echando todo eso ahí. Cuando llegó la hermana y me dijo, diga Celina si se va a casar conmigo, si no para yo ir. Me dije, bien, pues tranquilo, váyase, porque yo le escondí a mi papá, no me va a casar. Y dijo, no, casémonos al escondido y nos vamos. Dijo, no, ni riesgo, yo no. Dijo, bien, pa vayas, y si nos conviene, más tarde, camine, le entrego todo lo que usted me ha dado. Y le entregué todo lo que me ha dado. Y entonces él se puso a llorar. Cuando en eso llegó papá, le gusta mucho tomar. Ay, papá se venía para acá por el pueblo y tenía una mula rusia. Y él le ensillaban esa mula y se venía para acá para el pueblo y se venía, oiga, ¿cómo le parece? Se venía que es que para misa. De lo me dice el padre Buitrago, se venía para misa. Y entonces ahí mismo en la esquina había una cantina, ahí donde está ese bar. Había una cantina. Y ahí mismo llegaban y estaban ya los amigos esperándolo ahí para darle aguardiente. Y ahí mismo que salía el de misa mismo lo llamaban y se ponía a tomar. Él se ponía a tomar ahí, entonces se llegaba la tarde y él tomando, mamá mandaba a preguntar por él, y dijo, no, papá está pegado tomando. Entonces ya venían las 6, mi mamá corría y le mandaban sillar la mula y lo mandaba por él. Y entonces él se iba, lo montaban en esa mula y se iba. Y esa mula le sabía los resabios a él, y cuando el apero estaba muy flojitico, entonces se arrimaba una barranca para que él se cayera, bajitico se cayera, y caía debajo de la mula. Y la mula abría las patas para que no aporrearlo. Entonces él, sí, todo borracho, todo pasaba alguien y lo paraba y le apretaba el apero a la mula y lo subía y volvía y se iba otra vez. La mula era lo que lo llevaba, él no manejaba ni nada, bien borracho. Cuando iba al frente a los Martínez allá, le decía, cantaba él allá, yo le pido a mi Dios que no me va a quitar a mi madre, que no me vaya a quitar a mi madre era mi mamá, que ella lo mimaba mucho. Y entonces cuando llegaba le decía, a las 6 de la tarde, le decía a mi mamá, buenos días, mija. Buenos días. Y entonces mi mamá le contestaba, buenos días, mi hijo, ¿cómo le fue? Dijo, bien. Y mi mamá llegaba y le echaba los brazos y lo bajaba de esa mula, iba y lo sentaba en un taburete. Y como a él le gustaba, pues cuando estaba borracho, era que le tuviera caldo de marrano bien gordo. Entonces ella le servía ese caldo con arepa migada, en una taza grande, y le daba claro, que ella hacía mazamorra todos los días y le gustaba mucho el claro. Le daba primero a abogar claro, después le daba ese caldo, lo sentaba y apenas lo llenaba bien. Le decía, ¿ya está lleno, mijo? Dijo, sí, camine pues lo acuesto. Camine pues lo acuesto. Y él mismo lo llevaba y lo acostaba. Y lo cobijaba, y el momentico que despertaba que no está mi mamá, y decía, Clara, ¿pero por qué me dejó solo aquí? Camine, acuéstese conmigo. Mi mamá tenía que volverse a acostar con él hasta que él se dormía. Pues ella dormía, él se volvía antes para la cocina, ¿sabes? Así era él. Y mi mamá era la que le pagaba, porque mi mamá no le daba plata pues para que nos pusiera a tomar, y mentía que la gente le fiaba. Y entonces él, al otro día por la mañana, mi hija, vaya, mande preguntar a cuánto quedé viendo de aguardiente para que pague. Y mi mamá manda a preguntar y pagaba. Así es. Bueno, y al fin, ¿cómo concretaron el casorio? El casorio, entonces ya llegó el borracho, y cuando lo pilló allá, y dijo, bueno, José Jesús, pues es que está tan encaprichado a casarse con esta muchacha, pero ya sabe que ella no sabía hacer nada. Para que después no va a salir, que apenas no sea capaz de hacerle una arepa ni una, diga, ve, aquí se la traje. Aquí se la traje. Y entonces, no, tranquilo, Jesús, que yo le enseño a hacer. Yo, mi mamá me le enseña a hacer. Tranquilo, que es que yo la voy a acabar de criar. Ay, el padre Buitrago le dijo, como él era muy amigo del padre Buitrago, entonces el padre Buitrago lo llamó y le dijo, porque él era como él también era de Antioquia, el padre Buitrago, era muy conocido de los suegros míos. Y entonces dijo, vea, don Eladio, deje casar a esa niña con Jesús, que yo respondo por él. Yo conozco a ese niño, yo lo vine a hacer, ese muchachito. Dijo, yo respondo por él. Déjela casar a ojos cerrados, que allá la acaban de criar. No pierda esa oportunidad. Entonces ya llegó mi papá y le dijo, bueno, pues, ¿y entonces qué se quiere casar? Ya sabe los plazos cómo son aquí.
porque es de 15 días. Entonces dijo mi viejo, tranquilo, don Jesús, que don Eladio, que yo sé, tranquilo, puede ser 10 días, y el mañana, yo voy a conversar con el padre mañana, y si me casa mañana me caso. Y verdad, y vine a conversar con el padre, y le dijo, no, tranquilo, venga, que yo los caso. Y verdad, y nos casó el padre Buitrago, sí. Nos casó y nos fuimos para Anzazo a pasear allá, a la luna de miel allá. Nos fuimos para allá, por donde estaba la hermana, pues. Ya nos tuvimos 6 meses. A los 6 meses ya nos volvimos por acá, y entonces ya nos fuimos por donde mi papá y allá. Entonces él era muy bueno con nosotros, pues, como tenía modo. Nos dio modo de vivir y todo. ¿Y para ti no fue muy duro eso, un casorio a los 14 años? Ah, sí, claro, duro, sí, pero uno como está, uno es tan bobo. Y yo creo que ni enamorada estaba. Uno tan bobo. Uno de 14, yo creo que enamorada ni estaba. Y yo no sabía hacer nada ni nada, y me llevó entre mi suegra, y esa suegra, eso era como una mamá, eso era como una mamá. No. Yo vivo tan agradecida al Señor porque me dio ese marido tan bueno, esos suegros, y así han sido mis hijos todos. Ay, porque yo, bueno, gracias a mi Dios. Mi viejo faltó ya hizo 5 años, pero no me toca sufrir, gracias a mi Dios. Todos mis hijos son tan parejitos, todos, ay, no, todos tan buenos, no. Yo vivo tan agradecida del Señor y de mis hijos. Que sí. Y como le digo a mi suegra, entonces me cogía y me daba masita para que me decía cómo armaba las arepas, y mi viejo me lavaba la ropa y lavaba la de él, y entonces yo iba al lavadero y me ponía a lavar pañuelos y trapitos así pequeños para que aprendiera a lavar, hasta que aprendí. Apenas ya aprendí, que ya como a los 2 años, ya como al año y medio, quedé en embarazo de la primera hija. Entonces ya me dijo, ya la viejita al viejo, dijo, mi hijo, ya le puede conseguir casa a Celina, porque ella ya es capaz de llevar obligación. Ella ya sabe hacer de todo, ya es capaz de defenderse. Consíguele casita ya para que vivan junticos. Y verdad, me hizo casa, me hizo una casa y me llevó, y yo ya sabía desempeñar todo. Sí, y pasamos muy rico, 60 años. Estuvimos junticos 60 años sin dejarme una noche sola. Nunca, porque mi viejo a las 6 de la tarde estaba en la casa, y él no volvió a salir. Sí, no, así fue toda mi vida, fue rica. Mi vida fue rica, mi viejo me dejó muy buena semilla y todos mis hijos son muy buenos. Todos lo adoraban, todo eso, mis hijos, mi viejo. Ay, no. Sí. Y bueno, doña Lenita, cuéntenos usted su experiencia, pues. La experiencia De mía, matrimonio, a ver cómo fue todo ese rollo. el matrimonio mío. Levante la mano altica. Pues le cuento que el matrimonio mío ni podía hacer visita a él en la casa. Todo fue por escrito. ¿Cómo fue eso por escrito? ¿Cómo? Él me mandaba cartas, yo le contestaba las cartas. El noviazgo no duró sino 3 meses. Nos conocimos acá en el pueblo, yo no lo conocía a él, y él negociaba con mercancía en la plaza. Entonces enseguida de él había un amigo mío que yo arrimaba a sacarle mercancía. Cuando eso vivíamos abajo en el jardín, entonces él bajaba regando mercancía por allá. Cuando resulta que él proponiéndome matrimonio, entonces yo le decía a él, no, yo no le acepto a usted, usted tiene cara de ser casado. Y resulta que él era viudo y estaba recién viudo. Y entonces él me decía, no. ¿Verdad que no hay estudio? Me decía, no, yo soy soltero. Hasta que se valió de unas vecinas que lo conocían, que fueran y me explicaran bien a mí cómo era él, que él era viudo y esto y el otro. Bueno, entonces nos fuimos encavando, pero él no podía ir a hacer visita. En la casa, mi papá, él no nos dejaba conseguir novio. Todo era al escondido. Y entonces así, él me escribía y yo le escribía a él.
Entonces yo lo llamé un día y le dije, vea, para tanto escondidijo, si está usted por casarse conmigo, arreglemos y nos casamos. Y eso fue como con la mano. Entonces él me dijo que él, como él era negociante de mercancía, que él me llevaba unos cortes para que yo hiciera los vestidos, yo cosía. Entonces le dije, vea, no me traiga sino el corte para el vestido del matrimonio, que yo lo hago. Y sí, señor, a la vuelta apareció con todo, el corte y todo lo que se necesitaba. Entonces arreglamos el matrimonio. El hermano mío era Gusto. Y ya para casarnos, mi papá no sabía, mi mamá sí le contaba yo. Entonces él arregló acá con el sacerdote, porque yo ni pude venir y a rezar cuando él tenía que ir uno a rezar. Yo no pude venir. Arregló con el sacerdote y entonces el hermano mío vino y me trajo a mí. No me vine sino con el hermano y una familia Gutiérrez. Me acompañó la hija y el señor don Pedro Gutiérrez. Y nos casamos. Y seguimos muy bien. ¿Con cuál cura, perdón? ¿Ah? ¿Cuál cura los casó? ¿El padre Buitrago? El padre Buitrago. El padre Buitrago. Cuando eso era una capillita ahí de madera. Ah, en la capilla vieja. En la capilla. ¿Cuántos años tenía doña Elena cuando se casó? Tenía 19 años. 19 años. Sí, Claro, en el año 31. sí. ¿Y ustedes recuerdan de pronto en qué año se empezó a construir la iglesia? Yo no recuerdo, no recuerdo. Doña Celina, de pronto recuerda en qué No. año se empezó, en qué año, por dicho, tumbaron la capillita vieja No, para empezar esos otros trabajos. No recuerda. Bueno, entonces sigamos con el cuento del matrimonio de doña Elena. Y entonces, la casó Pues, el padre Buitrago. Nos casó el padre Buitrago. Cuando nos casamos ya el esposo tenía casa conseguida. Nos quedamos viviendo en la casa. Él siguió negociando con mercancía. Yo trabajaba mucho cosiendo, él también cosía. Y nos fuimos levantando hasta que montamos almacén. Y fuimos así viviendo muy bueno. Entonces ya él le dio por irnos para Armenia. En Armenia vivimos un tiempo. ¿En dónde vivieron en Armenia? ¿En qué lado? Ahí al frente de, ¿cómo esto que llamaba? Sumaralto. En toda la calle 30 con carrera 19. Sí, señora. Y por ahí enseguida de Sumaralto tenía él la almacén. Y ahí vivimos un poco de tiempo. Él le gustaba andar mucho y ahí le dio por irnos para Calarcá. Allá vivimos un tiempo ¿Y también. por qué se fueron de Armenia para Calarcá? Yo no sé, gustos de él. Allá vivimos un tiempo también con almacén. De allá vinimos a Circasia. Pero, a ver, doña Elena, perdón un momentico. ¿Usted qué recuerda de ese tiempo que vivieron en Armenia? ¿A usted qué le quedó en la memoria? ¿Qué recuerda usted de ese tiempo, de esa Armenia? A ver, algo que le hubiera llamado mucho la atención y que todavía recuerde de cuando vivió en Armenia. A mí me llamaba mucho la atención, yo he sido muy de la iglesia. En ese tiempo había trisaje. A las 2 de la tarde, no faltaba decir, el trisaje. Yo iba mucho al trisaje. Sí. Allá hubo una niñita que nació de 7 meses. Entonces la enfermera nos dijo, esta niñita por lo pronto hágala bautizar, que la niña no se cría.
nosotros habíamos llegado esa noche antes a ocupar la casa. Entonces llegamos al medio de una gente que no era como bien vivido. Eran gente así. Entonces nos dijo la enfermera, ¿y ahora qué vamos a hacer? Están al medio de una gente que no es bien vivido. Entonces les dijo el esposo mío, Francisco, no, organíceme en la niña que yo sé a quién se la llevo. Entonces por ahí a las 2 de la tarde se fue para la iglesia. Estaban en la hora del trisagio, que yo lo recuerdo tanto el trisagio, que íbamos, era las del grupo, cuando eso había grupo también. Entonces él llegó a la iglesia y se puso a mirar las señoras y sin conocer. Y entonces le llamó la atención a una señora que le cayó bien a él y le pidió el favor que le arrimara a la niñita, que era que la enfermera había dicho que la niña no se criaba, que por favor se la arrimara para bautizarla. Y sí, señor, la recibió, la bautizaron. La bautizaron en ese momento. Y como nosotros habíamos llegado esa noche a la casa que íbamos a ocupar, todo estaba manga por hombro. La señora que la recibió para el bautismo se presentó y le dijo, vea, yo soy la señora del dueño de la farmacia Sucre. Vamos donde él para que conozca a la niña. Ella lo hizo anotar a él, al esposo. Y entonces, yo no sé, el esposo mío no quiso ir. Y entonces le rogó mucho que fuera por ellos, que ellos bajaban a visitarme. Entonces el esposo mío no quiso, porque como todo ahí estaba manga por hombro, que habíamos llegado esa noche, no habíamos organizado nada. Y entonces él se disimuló, no quiso volver donde ellos, no volvió, y dijo, ¿cómo es que yo voy a adentrar gente aquí tan presentada a como estamos? No, y no fue donde ellos, yo no la conocí. Dios les ha de pagar que le concedieron ese favor del bautismo de la niña. Y murió la niña a las 6 de la tarde. El mismo día que nació, murió a las 6 de la tarde. No, que esto fue un favor muy grande que nos concedió la señora de la farmacia Sucre. Sí.